Muy buenas tardes, muy buenas noches, Dios les bendiga. Contentos nuevamente de estar en el programa Orientando a la Familia. Les damos la cordial bienvenida a nuestra invitada especial que nos acompaña hoy en esta tarde. Y a ustedes, queridos televidentes, gracias porque sabemos que están pendientes del programa. Le damos gracias a Dios en esta tarde de una manera especial porque sabemos que es su voluntad que estemos nuevamente desarrollando los temas que son de vital importancia para las familias, y damos gracias a Dios por sus vidas también allá en sus hogares, porque nos permiten entrar a la intimidad de su hogar. Dios les bendiga, Dios les guarde, y contentos de saber que cada miércoles están ahí expectantes de nuestro programa. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestra invitada especial también, la doctora Aísa Almendares, doctora en microbiología, que hoy nos está acompañando. Ella es también miembro de nuestra congregación, y contentos, doctora, de tenerla aquí apoyándonos, y le damos gracias a Dios por la vida de todas las personas que tienen esa disponibilidad en su corazón de poder apoyarnos a desarrollar estos programas, porque sabemos que sin la ayuda de muchos no sería fácil poder desarrollar los contenidos que tocamos cada miércoles, porque son en diversas áreas. Siempre nos enfocamos en temas que sean de ayuda para la familia, para la sociedad en general, y que también sean de bendición, porque también el propósito no es solo traer temas intelectuales, sino también llevar a cada hogar, a cada persona, la palabra de Dios. Ese es el propósito de este ministerio, de que por medio de los temas que desarrollamos, bendecir de alguna manera a nuestros televidentes, también llevando la palabra de Dios y llevando el mensaje de salvación. Le damos la palabra a la doctora Aísa para que pueda saludarles. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, ¿verdad? Creo que es mi segunda vez aquí. La primera vez creo que estuve con mi mamá. Pero pues le doy gracias a Dios porque honestamente hasta este punto pues nos ha traído y nos ha llevado mediante diversos estudios para lograr poder colaborar ante la sociedad y llevar a cabo mucha infinidad de temas, y en este caso pues temas de ciencia entre salubridad y etcétera, etcétera. Y pues le doy gracias a Dios por haberme llevado hasta este momento, y gracias a ustedes como televidentes por seguir este ministerio de Canal 58, Imagen de Santidad. Y pues gracias a Dios por haberme traído hasta este momento, y gracias a usted, abogada, por haberme convocado a este programa que sirve de bendición para muchas familias. Gracias, gracias, y esperamos, ¿verdad?, que el Señor siempre esté tocando esos corazones para cuando hacemos las invitaciones a nuestros profesionales, a nuestros hermanos también, y a todas aquellas personas que de alguna manera han contribuido con este ministerio para poder desarrollar esos temas tan interesantes, ¿verdad?, que desarrollamos cada miércoles. El tema en especial de esta noche es la higiene alimentaria. Y qué mejor que la doctora Aísa, que tiene su doctorado en microbiología, para que nos pueda ayudar a desarrollar este tema. Sabemos que el alimento es tan importante para nuestro cuerpo, pero no solo el alimento, sino la forma también en que nosotros ingerimos aquel alimento, la forma en que lo preparamos. Entonces, hemos visto a bien desarrollar un tema para que pueda ser, ¿verdad?, de ayuda para nuestro organismo, doctora. Hay cuántas enfermedades, tal vez por un descuido, sí, actualmente, porque no tenemos las recomendaciones de higiene adecuadas para preparar un alimento, o la forma en que lo vamos a ingerir también directamente. Sabemos que muchas personas laboramos fuera de casa. A veces no llevamos alimentos preparados, sí, y compramos por ahí cualquier tontería, cualquier comida rápida, y no subestimando la forma en que preparan en los restaurantes ni nada por el estilo. Sí, claro. Pero hay personas que tienen organismos muy delicados también, y no solo la forma de preparación, ahora hasta con la forma en la siembra, desde que el producto viene desde la tierra al supermercado, ya vemos que ya trae cierto grado de contaminación, y esto está afectando la salud de nuestra población en general.
¿verdad? Entonces es importante que tomemos algunas recomendaciones sobre lo que es la higiene alimentaria para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? El Señor nos manda a que cuidemos nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos la obligación de cuidar estos cuerpos, porque no solo es que nos veamos bien, ¿verdad? Sino que también cuidar qué es lo que vamos a ingerir. Hasta la misma palabra dice que no hay que solo tener cuidado de lo que entra, ¿verdad? Sino que también de lo que sale de nuestra boca y cuidar esa boca, de qué es lo que vamos a ingerir. Así es. Entonces, en esta tarde vamos a hablar un poco de lo que es la higiene alimentaria, doctora. Tal vez usted nos puede describir un poco en qué consiste la higiene alimentaria. Bueno, la higiene alimentaria es parte del área de lo que es la salud pública, ¿verdad? Sabemos que, bueno, consideramos que la salud pública, esa acción de llevarla a cabo, por lo general se la tiramos al gobierno, por decirlo así. El gobierno tiene que hacer esto y lo otro por la salud pública y todas las áreas de salud tienen que ser las que accionen en este aspecto, ¿no? Pero la salud pública está desde que estamos en nuestra casa, desde las personas que cultivan, las personas que procesan todos estos alimentos, todo eso es salud pública. Entonces, como para hacer una introducción de lo que es la higiene alimentaria, pues en sí la higiene alimentaria van a ser estas condiciones, ¿verdad? En las que nuestros alimentos van a ser garantizados de que son de un consumo seguro. Así es. Esa es la higiene alimentaria en la que nosotros estamos conscientes y estamos como confirmando, ¿verdad? Que estos alimentos que yo voy a consumir o que mi familia va a consumir tienen una procedencia segura y que no van a tener ningún tipo de contaminante, que quizás no sea tóxico a nuestro cuerpo. Sabemos que las bacterias pues están en el aire, los parásitos están en el aire, pero con que vayan en una cantidad mínima, ¿verdad? Y que nuestro cuerpo no va a ser dañino, a eso le consideramos un alimento seguro, que no nos va a causar ningún tipo de toxicidad en nuestro cuerpo. Así es. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener ese cuidado, porque si nosotros como administradoras de nuestro hogar, generalmente las madres que nos están viendo, porque somos la mayoría que pasamos en la cocina, ¿verdad? Los padres siempre es un número menor del que se queda como en la cocina ayudando a preparar los alimentos. Entonces, como madres, como, ¿verdad?, administradoras de esa cocina, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso de la higiene alimentaria, de la forma en que nosotros vamos a preparar un alimento, desde el momento en que nosotros lo traemos del supermercado, de cómo vamos a permitir que nuestros hijos o que nosotros mismos consumamos aquel alimento, porque a veces hay alimentos que en la cocción pueden ser que pueda matarle de alguna manera la cantidad de bacterias, alguna de contaminantes, ¿no? Sí. Pero siempre ingerimos alimentos crudos. Claro, las verduras. Las verduras o de repente cuando se comen ciertos mariscos en ceviches también, que van crudos. Un ligero grado de cocción. Exacto, entonces también en ese tipo de alimentos tenemos que tener mucho cuidado porque los efectos pueden ser muy dañinos para nuestra salud. Entonces, como madre, de verdad, yo las incito a que tengan ese cuidado de que, aunque nos lleve un poquito más de tiempo al momento de preparar, pero hay que preparar bien también no solo los alimentos, sino los utensilios que vamos a utilizar. Es muy importante ese aspecto. Incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda, ¿verdad?, que podamos utilizar una solución que la gente cree que, ay, ¿cómo voy a echarle yo cloro, verdad, a mis utensilios? Pero es muy bueno, es una solución que está basada en 750 miligramos de agua y simplemente 5 miligramos, que es el 1% de cloro. Entonces, en esa solución la podemos utilizar para cuando querramos limpiar. Por ejemplo, mucha gente tiene que sus desayunadores y sus mesones, ¿no?, de cerámica. Entonces, esta es una buena solución para que limpiemos y, muy importante, tengamos un paño seleccionado solo para limpiar esas áreas y otro paño para cuando queramos secar nuestros platos, porque eso es importante, hasta donde vamos a servir nuestra comida, las ollas donde la vamos a cocinar, la tabla, que es uno de los utensilios que más absorben, por decirlo así,
microorganismos que obviamente se van a pegar en nuestra comida, en nuestras verduras. Y no sé si a usted le ha pasado que ve cuando están haciendo algo y que empiezan a cortar el chile, un decir, ¿verdad? Luego que agarran el mismo cuchillo y empiezan a cortar el cerdo. Y con el mismo cuchillo cortan una cebolla. Ese traspaso, ¿verdad? Y esa contaminación cruzada entre alimentos crudos y alimentos que eventualmente se van a cocer, pero está esa ya mucha mezcla de microorganismos entre tantos tipos de alimentos, ¿no? Y ese es un punto clave, que no mezclemos aquello que vamos a consumir crudo, como una ensalada, una lechuga, un tomate, con algo que se va eventualmente cocinar y con el mismo utensilio, ¿no? Me quedé sorprendida, doctora, al ver que en la tabla, cuando me estaba preparando para el tema, ver que en la tabla es uno de los utensilios que más bacterias se le pueden acumular. Y la verdad que hasta en las heridas que le hace a la tabla cuando... En los surquitos. En los surquitos esos que le hace de tanto que usa de picar ahí, las bacterias. Y la recomendación que nos daba de que estar metiendo la tabla en cloro y dejarla ahí un tiempo determinado para que pueda, ¿verdad? Matar o eliminar de alguna manera ese tipo de bacterias que se han acumulado en la tabla. Pero increíble, porque a veces lo que decía usted, ¿verdad? De que a veces solo hay que, ahí mismo picamos todo y vamos tirando el alimento a su recipiente. Y no nos preocupamos ni siquiera de ponerla en el grifo para que pueda botar. Una mojadita ahí, remover lo que pueda haber quedado. Entonces imagínense en cosas que tal vez se ven tan pequeñas, pero y que no tenemos el cuidado de hacerlo, tal vez por la rapidez con que estamos preparando los alimentos del tiempo que tengamos, y que no nos preocupamos por eso, pero eso, por pequeño que se vea, las consecuencias que nos puede acarrear, ¿verdad?, para algún problema de salud. Exacto. Y especialmente en esto del cruce entre microorganismos, es que yo me quedo asustada, ¿verdad?, porque la gente dice, no, pues si al final eventualmente todo va para el estómago y que los ácidos estomacales lo van a matar y que no sé qué. Pero no es cierto, muchas bacterias son resistentes al pH estomacal. Está, por ejemplo, mucha gente que padece del Helicobacter pylori. Ahí, ese es una de las bacterias que sobrevive el pH estomacal. Es un tema, nosotros desarrollamos ese tema aquí, doctora, de la bacteria, y sí, la doctora invitada en su momento daba las recomendaciones y muchas personas hacemos ese dicho de que decir, no, si en el estómago ya se muere toda bacteria y así me lo voy a comer, o de repente comprar una fruta en la calle y no lavarla antes de ingerirla, y hasta aún solo con agua. A veces hay frutas que necesitan siquiera de un poquito de aplicación de cloro para poderlo. Por el brillo que le dan en las empresas, ¿verdad? A veces uno dice, ay, esta manzana qué brillante y qué rojita que se mira. Y se siente hasta aceitosa en un cierto punto. Y es por estos aditivos que le agregan para que, obviamente, uno va al súper y dice, voy a llevar la manzana más bonita en vez de la manzana más fea, ¿no? Sí. Entonces, la manzana más bonita es la que de repente tiene más aditivos en su exterior que le permiten conservarse en ese mismo estado. Y ya cuando uno la llega a morder es que ve que está magullada de tal lado, que ya podrida de otro, y es por lo mismo, uno se deja llevar por eso, y son los que más contaminantes a veces tiene, porque los aditivos también en nuestro cuerpo no son buenos. Sí, y algo también que comúnmente acostumbramos a hacer cuando vamos al supermercado, yo no sé si ustedes lo han hecho, pero yo creo que no soy la única persona, porque he visto a muchos que cuando agarramos la bolsa de uvas, antes de llegar a la caja ya vamos comiéndonos la uva, ¿verdad? Y entonces imagínense que en el supermercado también siempre les ponen su fumigadita de algún tipo de insecticida a la fruta, para que no se les vaya a dañar, o que un preservante también para que les dure un poco más de tiempo donde la están exhibiendo. Entonces a veces nosotros cometemos ese error que de ahí mismo de la bolsa estamos comiéndonos la uva, a veces ni la pelamos siquiera. Algunos tenemos la costumbre de quitarle la cascarita a la uva, pero hay personas que de un solo la ingieren. Y también ahí hay un tipo de químicos que son de alguna manera contaminantes, que afectan a nuestra salud.
Claro, es que en el medio ambiente hay mucho contaminante y la gente dice, no, pues es un área limpia, ¿verdad? Y técnicamente estéril, dicen que porque están las frutas y las verduras, tienen que tener un tanto de nivel de higiene más alto, pero no en el aire, en nuestras propias manos, que venimos saliendo del carro y que tal vez está polvoso, agarramos dinero que andamos trayendo al niño y el niño anda jugando en el piso y ya le tocamos la mano llena de polvo y luego, como dice usted, nos empezamos a comer las uvas y ya estamos ensuciando aún más ese producto que nos vamos a llevar a la boca y que puede hacer estragos luego, ¿no? ¿Verdad? Porque tantas bacterias que pueden haber, parásitos, virus, y que luego vienen las temidas diarreas y la gente no sabe de dónde y que por qué, pero por qué yo ando diarreas, me habrá caído tal comida mal o esto y lo otro. Y desde ese paso tan importante de no lavar nuestras frutas, verduras, alimentos en general, es clave. Exacto. Entonces, todo eso es, doctora, ¿y cuáles son las enfermedades más comunes que suelen dar o afectarnos a nosotros como seres humanos al ingerir alimentos contaminados o al no tener esa higiene alimentaria de la que estamos hablando hoy? Bueno, por lo general, ¿verdad? En el mundo, no solo aquí, porque es que hay que tener en cuenta que hay enfermedades que se dan más en el lado de Asia, más en el lado de África, ya más de América. Y pues generalmente, globalmente, las enfermedades que más se dan mediante la transmisión de bacterias, contaminación en los alimentos, ya puede ser por salmonela, que es la más común, ¿verdad? Que la gente dice, ay, que me va a dar salmonela por el huevo, que es el alimento que usualmente es que la transmiten, ¿no? Estamos también, se incorpora la E. coli, ¿verdad? La Escherichia coli, también está la Shigella, que todas estas, lo que tienen en común es que todas producen diarrea. Ese es el patrón de ellas, producir diarreas. Y también hay virus, está el vibrio cólera, hay parásitos como la Ascaris lumbricoides, la Giardia lamblia, y entre muchas infinidades de parásitos, pero estos microorganismos son los más comunes, por lo general. Así es. Casi todos podemos ver que más que todo se enfocan en problemas diarreicos. Sí, gastrointestinales, porque sí, ahí es donde va a radicar todo, ¿no? Nuestro estómago procesa cierta comida, pero pues las toxinas que llevan estos alimentos con estos microorganismos, entonces son liberados en el gastrointestinal y nuestro recubrimiento en nuestro epitelio gastrointestinal pues se ve reaccionado mediante estas toxinas, ¿no? Y es donde empezamos a liberar las toxinas mediante nuestra diarrea. O sea, la diarrea es buena. Si se pone a pensar, pues la diarrea es buena porque estamos tratando de liberar de nuestro sistema, sí. Obviamente, si le damos nuestro tratamiento, no es como que nos vamos a dejar, sí, que se me quite la diarrea de aquí unos 4 o 5 días. Sí, porque puede ser una infección intestinal. Claro. Sí. O sea, todo en su orden. Sabemos que estamos presentando diarreas y pues hay diarreas también que duran desde 6 a 12 horas, hasta 24, 72 horas, hasta 3, 4 días, 5, 6 días, y ya esas son las que son más toxigénicas, son más peligrosas. Entonces, estas son de tomar más cuidado, y la gente dice, ay, no, si ahí se me va a quitar, y tal vez al día siguiente, no, ya se me va a quitar, ya siento que voy haciendo menos al baño, ya solo he ido 2. Pero estamos ya presentando deshidratación, ya estamos presentando vómito, ya estamos presentando dolores de cabeza, o si no, ya andamos mareados, ¿verdad? Fiebre. Y ya estos indicativos, estos signos, ya nos dicen, no, tu cuerpo no, ya trató de eliminarlo, pero está presentando síntomas y signos que ya van más a un nivel más allá, ¿no?, de la enfermedad. Sí, que ya se requiere la asistencia de un médico, claro. Sí, porque no podemos dejarnos ahí, ¿verdad?, esperar que el cuerpo es el que reaccione y se inmunice él solo. Sí, siempre a veces tenemos que recurrir al médico o hacer uso de algún medicamento o un tratamiento específico para eso. Muchas veces usamos hasta naturales. Dice, no, me voy a tomar un juguito de limón, dice, para que me corte. Una tomita de agua con sal. O manzanilla también, el té de manzanilla que lo usamos para casi todo, ¿verdad? Entonces, a veces, dependiendo de esos signos que puedan presentar en una intoxicación, se podría decir, estomacal, también porque podemos ver también reacciones alérgicas cuando estamos
expuestos. Expuestos, sí. Puede ser que algún alimento nos pueda dar una reacción alérgica al ingerirlo, y no necesariamente porque esté contaminado o porque no se haya tenido un tipo de higiene al prepararlo. Sí, es que las alergias son más del sistema inmunológico del cuerpo de la persona, sí, ¿verdad? Pero sí podríamos de alguna manera a veces confundir que puede ser alérgico o no. Yo comúnmente me da este tipo de enfermedades o me pongo con esta reacción cuando como, y puede darse una confusión de que tal vez pueda ser que la persona es alérgica ya, o es intolerante también, o es intolerante a cierto medicamento, a cierto alimento, perdón, y no es que no se hayan reunido las condiciones de preparación, de higiene en el alimento, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces podemos hasta responsabilizar al restaurante o al cocinero de que no lo preparó bien, y dice, no, pues esa comida de ese restaurante no vuelvo porque me hizo daño. Dice, y de repente ya su organismo no tolera, ¿verdad? Tiene algún tipo de intolerancia o es alérgico a eso. Entonces hay que tener también muy definido eso, no responsabilizar que es falta de higiene, ¿verdad, doctora? También podemos ver que hay muchas bacterias también, ¿verdad? Que ya provienen del ambiente, que no necesariamente están en el ligadas como tal. Sí, en el alimento como tal, ¿verdad? Sí, es que esto también tiene que ver con las condiciones, por ejemplo, de dónde se cultiva. Muchos microorganismos están presentes en el suelo, así como muchas toxinas, que pues lastimosamente mediante muchas industrias, ¿verdad? Con sus productos que van a lanzar o medidas que hacen en su fábrica, lo que sea, pues son liberados al exterior, y como sea el suelo las absorbe, y eventualmente nuestros alimentos que nosotros consumimos, incluso nuestros animales, también los absorben. Incluso nosotros llegamos a absorber ciertas toxinas. Pero en tanto a estos alimentos que no necesariamente están o van a desarrollarse enfermos o malos, por decirlo así, es porque tiene mucho que ver el suelo en donde se cultiva, el agua con la que se riega. Bueno, entonces hasta eso tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? De dónde provienen nuestras hortalizas, de dónde proviene la carne que vamos a consumir. Todo eso tenemos que tomar en cuenta. Queridos televidentes, vamos a tomarnos una pausa comercial. Disfruten de estos consejos comerciales y regresamos enseguida desarrollando el tema de la higiene alimentaria. No se vayan, espérennos que ya regresamos. Para mantenimiento, Motocentro Calix Antunes. Para reparación y prevención, Motocentro Calix Antunes. Somos los más completos en repuestos y accesorios para motocicletas de las marcas Yamaha, Suzuki, Honda, Lifan, KMF, Genesis, accesorios deportivos, aceites y muchos otros lubricantes. Servicio de mecánica en general. Estamos en Barrio de Jesús, media cuadra al norte de la Despensa. Teléfono 2785-2940. Motocentro Calix Antunes. Ponte en marcha. Todos nos visitan porque renovamos producto constantemente. Porque en un solo lugar lo encuentras todo. Artículos para decorar, para la oficina, hogar, para cada temporada, obsequios para cada momento y para todas las edades. Libros de autores y editoriales para distintos gustos y deberes de lectura. Siempre hay algo nuevo para encontrar. Somos Librería Melos. Melos número 1, media cuadra al este de la Catedral. Melos número 2, media cuadra al oeste de la Alcaldía. Melos está en ti. Ahora abierto todos los domingos desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Parqueo exclusivo para nuestros clientes. ¿Sabe por qué a los niños y a sus padres les fascina ir a Todo para Niños? Porque siempre hay algo nuevo por su extensa variedad en artículos. Línea completa para recién nacido, cuna, corrales, Moisés, bañeras, línea exclusiva de Pepe's Avent y Dr. Brown.
ropita de marca, vibradores, muebles. Contamos con juegos infantiles para el entretenimiento de su hijo mientras usted compra. Y eso no es todo. Para sus niños mayorcitos, ropa exclusiva, zapatos de cuero, camisetas turísticas, pijamas, sandalias, crocs originales, todo para ambos sexos. 2 tiendas en Juticalpa, Boulevard Los Poetas, contigua sucursal Bancafé, y en la entrada a Juticalpa, frente a Gasolinera Puma. Amplio horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Ambiente climatizado, atención personalizada. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Sistema de apartados para baby shower y cumpleaños. Todo para niños. Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer. Bueno, continuamos desarrollando el tema, la higiene alimentaria. Para los que se acaban de integrar al programa, sean bienvenidos. Estamos desarrollando en esta tarde-noche lo que es la higiene alimentaria, cómo debemos, ¿verdad?, preparar nuestros alimentos, la forma en que debemos ingerir, las causas y las precauciones que debemos tomar para no contaminarnos, para no podernos enfermar, ¿verdad?, al momento de ingerir algunos alimentos y al momento de prepararlos. Y en esta tarde tenemos, pues, para los que no estaban viendo el programa desde un principio, tenemos a la doctora Isa Almendares, que es doctora en microbiología, y ella nos está apoyando en esta tarde a desarrollar este tema. Doctora, estábamos viendo al inicio de la segunda parte del programa algunas cápsulas de recomendaciones de cómo, ¿verdad?, recomendaciones que la OMS nos da para poder tener una higiene alimentaria. Tal vez usted nos puede ampliar algunas de las claves que vimos. Estas 5, no sé si estaban las 5 en el video, pero la OMS pues estipuló 5, ¿verdad?, claves muy importantes con respecto a la higiene alimentaria. La primera es utilizar agua y alimentos seguros para su consumo. Eso ya lo habíamos un tanto tocado, pero pues viendo qué tan importante es, que hasta la OMS lo recalca, ¿verdad? Así es muy importante saber de dónde vamos a consumir nuestros alimentos y de dónde estamos consumiendo nuestra agua. El agua es muy importante. Y no sé si a usted le pasa, pero de la nada, bueno, no sé si ha fijado que de la nada han habido muchas empresas nuevas. Están estas nuevas empresas que venden agua. ¿Y qué agua esto? Agua lo otro. Y yo al principio, cuando yo regresé de Tegucigalpa de terminar mis estudios, decía yo, ¿y este montón de empresas de agua de dónde han salido? Y digo, ¿y qué tan certera es la procedencia de esta agua y qué tan limpia es, ¿no? ¿Verdad? Porque yo me ponía a pensar, hay tantas bacterias, todo eso, ¿verdad?, en la mente. Ya un tanto está preocupada. Y eso es muy importante porque la gente dice, no, que yo voy a comprar esta porque es la más barata.
Así suele pasar. Sí, suele pasar y pues se entiende porque mucha gente pues tiene más limitancias y esto y lo otro, pero pues hay muchas empresas en las que tienen estándares muy buenos. No es ni hacerle patrocinio ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque no nos están pagando por patrocinio. Pero el Agua Azul, que es una de las mejores empresas a nivel nacional, que realmente tiene muy buenos estándares del agua purificada. Porque el problema es que la gente recoge incluso agua hasta del río, ¿no? Y dice, aquí voy a tomar agua del río. Pero tiene muchos coliformes fecales. Los coliformes fecales prácticamente usted está consumiendo heces. Porque hay animales que cruzan los ríos y se defecan en el río. Hay gente que lastimosamente tiene este tipo que tiene que pasar por estas circunstancias y defecan cerca de los ríos. Y esto también, pues la gente lo consume a la hora de querer ingerir este tipo de agua, ¿no? Entonces, la OMS da como recomendación que mejor, incluso a la hora de lavar nuestros alimentos y todo, utilicemos agua llovida. La gente la menosprecia, ¿verdad? A veces dice, oh, que agua llovida. Pero dicen que en un recipiente obviamente muy limpio, recolectemos estas aguas llovidas con un filtro y posteriormente se hierva y se le agregue de 4 a 5 gotitas de cloro, dependiendo qué tanto volumen de agua sea, ¿no? Y esa ya va a tener una purificación, pues, una purificación, sí, más óptima para nuestro cuerpo y va a tener menos microorganismos. Entonces ya para la gente que no tiene quizás los recursos necesarios, puede ser una buena opción para que su familia no se, porque si usted se fija, en donde hay más casos de diarreas por alimentos y por agua contaminada, es lastimosamente en las áreas como rurales. Entonces, esta es una buena recomendación para que sus niños no padezcan tanto de diarreas, porque posteriormente estos niños van a tener muchísimos problemas, porque van a padecer de malnutrición, van a padecer mucho de los riñones, porque como hay tanta deshidratación, el riñón está tratando de mantenerse al ritmo, ¿no? del cuerpo del niño. Y aparte que en la parte de infancia, el sistema inmune está más propenso a enfermarse, así como los ancianos o los adultos mayores, como usted les quiera decir. Entonces es muy importante, ¿no? El agua y los alimentos. Y es que nos hemos hecho un poquito más haraganes ahora, doctora, porque yo recuerdo que en tiempos de antes que no se vendían en Juticalpa agua purificada, sí, la mayoría de casas hervíamos el agua. Yo recuerdo en mi niñez que tenía un sabor horrible el agua hervida. Sí, es que no tiene buen sabor, pero recuerdo que en la mayoría de hogares se hervía el agua y los niños tomábamos el agua hervida. Lo metían un poquito a la refri para que le quitara un poquito ese sabor. A lo calientito, a lo tibio y al sabor del hervido, porque era feo. Yo tengo un recuerdo de que el agua hervida era... Yo todavía alcancé esas situaciones y yo le decía, mamá, sí, ay no, qué feo sabe esto, pero... Sí, y ahora yo veo que, bueno, creo que ya no veo definitivamente en ninguna casa que estén hirviendo agua para ingerir, ni en el área rural, ni en el área urbana, más, ni en las aldeas. He visto yo que ahora las personas acostumbran a hervir su agua, y resulta que en estas compañías de empresas de agua también se ha visto, ha salido públicamente que están con una manguera llenando los botes, y ya que les ponen su tapón y su sello, y es con una manguera que lo están llenando. Entonces imagínense qué tipo de agua estamos consumiendo. Y qué más que volviéramos a esos tiempos en que teníamos la precaución de hervir el agua. O también acostumbrábamos aún para las pilas, para poder cocinar y lavar los alimentos, uno ponía un trapito en la llave. Ahora en ninguna casa va a haber eso, yo creo, de que andan poniendo el trapito en la llave para poder colar el agua, y que no era para ingerirlo directamente, sino que tal vez para lavar los alimentos y para cocinar. Y ahora ya nos hemos vuelto haraganes en ese aspecto de que no estamos cuidando nuestra salud y el cuidado que tenemos en eso. Y eso, ¿no? Y es que eso es vital, ¿verdad? Y pues como segundo punto, la OMS dice practique la limpieza.
Y la limpieza no es que usted, ay, que voy a pasar barriendo y trapeando mi casa, ¿verdad? Sino que la limpieza de los utensilios, las ollas en las que voy a cocinar, la limpieza de mis verduras, de mis frutas, de mis carnes, porque hay gente que no acostumbra a veces a lavar las carnes. Yo en lo particular, yo descongelo el pollo y ya le estoy lavando hasta la conciencia, ¿verdad? Al pobre, porque siempre trae su grasita, a veces me ha salido que traen alambritos, no sé si a usted le ha pasado, pero una vez me encontré como el alambre en el que tiene el pan. sello. Algo así, sí, creo que sí. Y entonces digo yo, hay gente que ni se fija y luego ya en la comida ya sale el pedazo de metal y en un bocado se le fue, ¿verdad? Entonces, ser precavidos en esto y practicar la limpieza en nuestras tablas, en nuestros cuchillos, en nuestros tenedores, nuestros vasos, todos esos residuos que a veces, por ejemplo, la gente corta la carne y luego ya empieza a tirar los pellejos quizás en el lavatrastos y ahí hay trastos sucios todavía y luego estos trastos absorben eso y se da esa contaminación cruzada entre lo que en el lugar donde vamos a presentar nuestra comida ya cocida y lo previo que estuvimos cocinando, ¿no? Entonces, practiquemos la limpieza. Como tercer punto, nos recomienda separar carnes de cerdo, pollo y res y pescados o mariscos del resto de nuestros alimentos. Creo que esto casi todo el mundo lo tiene ya como bien estipulado en sus casas, porque yo voy a casas de amigas o familiares y veo que sí separan esos detalles, ¿no? De que la comida como la carne de res y eso no estén mezcladas con las verduras, porque tienen sus jugos y en sus jugos también van una cierta cantidad de microorganismos porque tienen su microbiota normal, así como nosotros tenemos bacterias en nuestra piel, ellos también. Entonces es solo que algunos de esos patógenos, de esos microbios son patógenos para nosotros y para ellos no. Entonces, muy importante, ¿verdad? Separar nuestros alimentos como carnes de nuestras verduras y vegetales y frutas, perdón. Otra recomendación que nos da es que cocinemos los alimentos completamente. Aquí es donde diferimos mucho, ¿verdad? Porque están varias influencias de otros países, como los países del continente asiático, que hablaba usted de ¿cómo fue que me dijo? De que tienen los camarones. Los cócteles y los cócteles y eso. Entonces que van ceviches. el ceviche, sí, ya se me había olvidado. Como no consumo, me da como cosita, entonces no está en mi vocabulario estar comiendo ceviche. Y que esto solo va con una cocción por limón. Así es. Entonces, ahí es donde mucha gente que le empiezan a dar calambre, ¿verdad? En el intestino. Sí, porque este tipo de alimento es muy delicado. Hay muchos parásitos que su huésped son los pescados o son los moluscos. Entonces, estos peces se alimentan muchas veces de eso y por tanto ingieren el parásito y luego nosotros lo ingerimos. Entonces, es una cadena larga, pero al final va a dar a quien lo consume y no somos los humanos. Entonces, somos los que tenemos que estar un poco más conscientes. Y es lo que yo le decía, que lastimosamente en nuestra sociedad no nos inculcan mucho a leer, a informarnos sobre la amplitud y variedad de enfermedades que se dan mediante los alimentos, el agua, el aire, o sea, tantas cosas que hay y nosotros no estamos como atentos o conscientes porque no nos educamos, no nos gusta leer, solo nos gusta que nos digan no hagas esto y no hagas lo otro y aún así al final hacemos nuestra voluntad, ¿no? Así es. Pero es importante leer y educarnos. Y como punto completo, para completar esta lista es que mantengamos los alimentos a temperaturas seguras. Sí. Y no sé si a usted le ha pasado que ha dejado el arroz toda la tarde después de que lo cocinó y cuando ya son las 7 de la noche ya huele medio extraño y está como chiclosito, sí, ligoso. ¿Por qué? Porque no estaba a una temperatura segura. Recomiendo un artículo que si cocinamos, el lapso de unas 2 horas después de que hayamos cocinado la comida, la guardemos y la refrigeremos. ¿Por qué? Porque las bacterias, su temperatura óptima para crecimiento y multiplicación es desde los 5 grados centígrados hasta los 50. En ese rango
estas bacterias se multiplican a la velocidad, ¿verdad? Que cada 15 segundos se están haciendo alrededor de unas 1000 bacterias. Entonces póngale 1000 bacterias por cada 15 segundos, estamos hablando de millones de bacterias. Y pues es importante que refrigeremos nuestra comida dentro de lo que la compramos, ya pues la guardemos en nuestro refrigerador, no la dejemos ahí. Que sí, la voy a guardar al rato, dice uno, cuando viene del súper. Y malo eso, como dice mi hermana, malo eso, porque estamos propiciando a las bacterias a que se multipliquen. Y ya después ya no hay vuelta atrás. O sea, porque la carga va a ser tan grande, la carga bacteriana va a ser tan grande, que incluso las cocciones no van a llegar a matar toda esta cantidad de bacterias. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Quería agregar yo ahí también, doctora, de que por ejemplo a veces en la salubridad en nuestro hogar también, porque imagínese que si usted no tiene la precaución de cubrir los alimentos, viene una mosca de pararse tal vez de un recipiente de basura, o tal vez si tiene algunos animalitos ahí, también, ¿verdad? Eso, tener ese cuidado de que viene de pararse tal vez de heces fecales o de alguna cosa contaminada, una mosca, y se para en la verdura o en la verdura o en la comida. Y hemos visto cuando se pone a condimentar carnes y que acostumbramos en Olancho mucho, esto no es raro para ninguna ama de casa, cuando ponemos a salar la carne para el tapado y la ponemos al sol. A veces hay personas que no acostumbran a ponerle un paño encima a la carne, porque hay unos paños transparentes que usted se los puede poner para proteger la carne, sino que la dejemos expuesta y después hay aquella cantidad de huevos que las moscas han colocado en aquella carne. No, y hay gente que ni siquiera la lava, o sea, porque yo he visto el proceso y pues luego la lavan y que eliminan. Exacto, con agua caliente y todo que eso. eliminan el huevecito, pero yo aún así, ¿verdad? Yo opino que si uno va a hacer como el tapado, que es nuestro plato típico, sí, estemos pendientes por lo menos de estar ahí alejando las moscas, ¿verdad? Sí. Si vamos a hacer el tapado, pues que lo hagamos bien desde el proceso de que pongamos a solear la carne y vigilarla. Sí, porque se los tocaba el tema y mencionaba lo de la carne, porque lo he visto en muchos lugares que está la carne tendida ahí. Y Dios mío, y la carne no se ve por la cantidad de moscas que tiene, tal vez. Entonces imagínense las personas que vamos a ingerir esa carne, ese producto, a veces se le puede meter hasta donde uno no se imagina un huevecillo, y aquello ya lo ingiere y ya su cuerpo se va... Sí, se va a sentir mal. Se va a enfermar. Por ejemplo, con las carnes contaminadas, el cerdo, por ejemplo. Sí, el cerdo es uno de los animales, pues, que es más sucio, ¿no? Por lo general, porque es carroñero, entonces come de lo que se encuentre. Sí. Y sus carnes son bien delicadas. Yo hubo un tiempo que cuando estaba en la universidad me traumé mucho con el cerdo, porque empezamos a ver los parásitos que habitaban en el cerdo y todo, ¿verdad? Y hay un parásito que se llama Trichinella spiralis, y esta trichinela, que es la gente dice que tenía... Cisticercosis. Entonces, puede consumir ese tipo de carnes contaminadas por trichinela y al final, pues entonces este parásito va a crear una cápsula dentro del tejido de la carne y esa cápsula le va a ayudar a que no se muera, porque el parásito está dentro. Y ya una vez que coma esa carne contaminada, se va a liberar en el estómago y va a nadar y se puede ir a múltiples lugares y se incrusta en su tejido muscular. Entonces, de ahí viene un montón de problemas neuronales. Entonces, es muy importante que de dónde está viniendo nuestro producto. Y el cerdo es uno de las carnes más delicadas, lastimosamente, ¿verdad? Tan rico que es, porque a mí me encanta, a mí me fascina. Sí, imagínense también, bueno, con lo de las carnes, siempre, ¿verdad? Tener el cuidado con las verduras también, porque actualmente recuerden cuánto fertilizante se está utilizando, o hay muchos alimentos que están muy altos en plomo, con mercurio, entonces tanto que están utilizando estos químicos
que al final repercute en nuestra salud, en nuestro organismo, y podemos tener consecuencias graves hasta un cáncer, que puede ir desde una diarrea, como nos mencionaba la doctora, hasta poder obtener un cáncer por la injerencia de ciertos alimentos que puedan estar contaminados. Sí, incluso hay toxinas, ¿verdad?, que son parte de la atmósfera de contaminación que tenemos ahora, que son las dioxinas. Y estas dioxinas están en el suelo, incluso nosotros tenemos cierta cantidad de dioxinas en nuestro cuerpo. Los animales absorben dioxina y esa dioxina se resguarda en el tejido graso de nuestro cuerpo y del cuerpo de los animales. Y también está presente en el suelo. Entonces, había un artículo que hablaba de esto y decía que estamos teniendo tanta carga de dioxinas que ya se está como... Inmunizando. No, que ya se están como dando por vencida, por decirlo así, de que mucha gente al final se va a morir por esta carga tan excesiva de contaminaciones tóxicas en nuestro ambiente. Y también hay que tener cuidado, porque usted dice que sí, que hay que lavar nuestras verduras y lastimosamente muchas de las verduras también en mucho amplio consumo en nuestra ingesta de nuestra nutrición también pueden ser toxigénicas. Por ejemplo, si mucho se consume, por ejemplo, la manzana en sus semillitas, al final pueden ser tóxicas, ¿verdad? Así como el melocotón y eso, y uno dice, ay, es que a mí me gusta chupar la semilla, dice. La muerde también. Sí, muerde y esos tienen a veces cargas tóxicas de X o Y toxina, y que en nuestro cuerpo al final nos produce parálisis, nos producen mareos, vómitos, y luego uno dice, ¿por qué estoy enferma? ¿O de qué me estoy enfermando? Y es que tal vez estoy consumiendo mucha legumbre, o porque los frijoles son, a pesar de que son ricos en hierro y magnesio y un montón de legumbres, ¿verdad?, que son ricas en estos minerales, también si son muy altos en nuestro consumo de nuestra dieta, son malos, repercuten al final. Bueno, doctora, yo creo que hemos sido... una hora es bien poco, doctora, para un tema tan amplio. Suficiente, pero ya veo que no. Sí, es bien poco, una hora para desarrollar un tema tan amplio como lo que es la higiene alimentaria, ¿verdad? Pero también vemos que hay fiebres también que provocan. Sabemos que la tifoidea también es uno de unas enfermedades también que la produce por la injerencia de... Sí, de agua, así que alimentos contaminados. Y son pocos los casos, pero se dan. Y pues lastimosamente es por lo mismo, por la ingesta de agua y alimentos contaminados. Sí. Yo creo que ya tenemos cansada a la gente de escuchar ingesta de alimentos y agua contaminada, pero se da mediante esto. Y son fiebres muy fuertes, tienen sarpullidos, también dolores musculares, y necesitan a fuerza que usted vaya donde un doctor, porque solo el doctor le va a recetar los antibióticos necesarios, y aparte tiene que ir como confirmado por un laboratorio, por un examen de laboratorio. Bueno, entonces, queridos hermanos, queridos televidentes, hemos llegado al final del programa, confiando plenamente en Dios, ¿verdad?, que este tema va a ser de bendición para sus vidas, que van a tomar en cuenta las recomendaciones que en esta tarde hemos hecho mediante el programa, para que podamos tener una mejor calidad de vida, una mejor salud. Depende mucho de nosotros. La doctora hablaba que también era como responsabilidad de salud pública, pero la verdad que no podemos responsabilizar al gobierno y a la salud pública por esto, cuando desde nuestros hogares es donde depende lo que nosotros vamos a ingerir. Claro. Entonces creo que más que todo es responsabilidad individual de cada uno de nosotros de saber qué es lo que vamos a comer, qué es lo que ingerimos, qué es lo que preparamos y de qué forma lo preparamos. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Le damos gracias de manera especial a la doctora por habernos ayudado a desarrollar este tema, y les pedimos que no se alejen de Dios, que busquen cada día de Él. Él es el único que nos ofrece la salvación verdadera, la solución a cuantas cosas. Y aquellos que no han venido a los pies del Señor, yo en esta tarde los incito
que dispongan su corazón, que entreguen su vida a Jesús. Él está esperando por cada uno de ustedes. Dios les bendiga, doctora, y tal vez nos puede despedir con una breve oración. Ok. Bueno, inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por lo bueno, misericordioso que eres con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tus cuidados. Te pedimos en esta tarde que seas tú, Señor, quien nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y que nos ilumines para ser luz, Señor, en todo el mundo, desde nuestro hogar hasta donde andemos, Señor. Te pedimos que nos guardes, nos multipliques las fuerzas, Señor, para seguir buscándote y seguirte honrando. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu pose en nuestras vidas y seamos aún más perseverantes en tus caminos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Nos despedimos y hasta el próximo miércoles. Dios les bendiga y les guarde. Llegamos al final del programa Orientando a la Familia, solo por Imagen de Santidad, la televisión cristiana de Juticalpa.